La noche de Año Nuevo estaba impregnada de una energía especial. Las luces cálidas del restaurante reflejaban en los cristales, creando un halo de magia que hacía que todo pareciera más brillante de lo normal. En el aire flotaba un aroma dulce, mezcla de velas perfumadas y la comida recién preparada, mientras los murmullos de la gente creaban un suave zumbido que envolvía el lugar. Entre las mesas bien dispuestas, dos grupos de amigos que no se conocían entre sí, pero que compartían el mismo deseo de celebrar, se encontraron por casualidad ese último día del año. Laura, una joven de cabello largo y oscuro, con ojos que parecían guardar secretos y sonrisas cómplices, entró junto a sus amigas. Su vestido elegante, de un tono azul profundo, destacaba con la luz tenue del restaurante. Se sentía emocionada y nerviosa al mismo tiempo, no por la celebración en sí, sino por la sensación de que aquella noche algo inesperado podría suceder. Sus amigas, charlando y riendo, no dejaron de notar su distracción. Laura sonreía, pero había un brillo en su mirada que delataba cierta anticipación, como si inconscientemente esperara que esa noche fuera diferente. Del otro lado del restaurante, Lucas, un joven de cabello corto y desordenado con un estilo moderno y casual, entró acompañado de su grupo de amigos. Su risa era fácil, franca, y su presencia tenía una calidez que hacía que la gente a su alrededor se sintiera cómoda. Vestía una camisa blanca ligeramente ajustada, combinada con un pantalón oscuro que resaltaba su porte relajado, pero seguro. Mientras buscaban su mesa, Lucas no pudo evitar mirar alrededor con curiosidad, absorbiendo el ambiente festivo con un entusiasmo silencioso. El destino, caprichoso y perfecto a la vez, quiso que al sentarse los grupos descubrieran que el restaurante estaba lleno y solo quedaban 2 sillas vacías frente a frente en una mesa central. Sin pensarlo demasiado, Laura y Lucas se encontraron ocupando esos asientos. Fue un instante cargado de silencios que hablaban por sí mismos, se miraron y sonrieron, esa sonrisa tímida que parecía reconocer algo familiar en alguien completamente desconocido. Durante la cena, mientras los demás conversaban animadamente, ellos compartieron miradas furtivas y palabras sueltas que surgían entre las risas de sus amigos. Cada gesto, cada detalle de la persona frente a ellos, parecía grabarse en su memoria. Lucas notó cómo Laura llevaba consigo una elegancia natural que no necesitaba artificios, y Laura se sorprendió por la facilidad con la que él hacía que todo a su alrededor pareciera ligero y cómodo. Entre platos de comida y brindis, los minutos pasaban sin que ninguno de los dos se diera cuenta del tiempo, envueltos en una especie de burbuja que parecía apartarlos del resto del mundo. Cuando llegó la cuenta regresiva para las campanadas, el ambiente estalló en emoción. Todos se abrazaban, reían y brindaban, pero Laura y Lucas no pudieron evitar mirarse directamente, como si el universo les hubiera reservado un instante solo para ellos. Al sonar la última campanada y entre los aplausos y los gritos de Feliz Año Nuevo, sus manos se rozaron por accidente. Un ligero contacto que provocó un escalofrío compartido, una chispa que ninguno de los dos había sentido antes. La tensión entre la sorpresa y la atracción era palpable, pero también dulce, anticipando lo que estaba por venir. Finalmente, la noche empezó a despedirse. Los grupos se levantaron, las sillas se arrastraron suavemente y la puerta del restaurante se abrió para dejar salir el aire frío de la madrugada. Lucas, con una mezcla de timidez y decisión, se acercó a Laura mientras todos comenzaban a marcharse. «Oye», empezó, con una sonrisa que intentaba ser casual pero que traicionaba un nerviosismo encantador. ¿Podría darte mi número? Me encantaría seguir hablando contigo». Laura sintió que el corazón le daba un vuelco. Tomó su teléfono, marcó con manos ligeramente temblorosas y le pasó el número. Sus dedos se tocaron apenas, y en ese instante algo se encendió dentro de ambos. Una conexión que ninguno de los dos entendía del todo, pero que sabían que no podían ignorar. Se despidieron con un último vistazo, una promesa silenciosa de que aquella noche no sería solo un recuerdo efímero. Mientras caminaban hacia la calle, envueltos en el frío y las luces de la ciudad, ambos sentían que algo había cambiado para siempre. Lo que comenzó como una casualidad se transformaba en una sensación que ninguno de los dos podía describir, pero que ambos sabían que tendría un eco en los días que estaban por venir. Esa misma noche, cuando cada uno llegó a casa, sus teléfonos vibraron casi al mismo tiempo. Un mensaje de Lucas apareció en la pantalla de Laura.
Me alegro de haberte conocido esta noche. No puedo esperar para volver a verte. Y Laura, con una sonrisa que iluminó su habitación, respondió de inmediato, sin pensar demasiado. Yo también. Así comenzó algo que ninguno de los dos podía evitar, una historia nacida de la coincidencia, pero con la fuerza de algo que estaba destinado a crecer, a profundizarse, y a llenar cada uno de sus días con un deseo silencioso de encontrarse de nuevo. El mensaje de esa noche fue apenas el primer hilo de un vínculo que empezó a tejerse con delicadeza, casi sin que se dieran cuenta. Al día siguiente, Laura despertó con una sonrisa, el teléfono en la mano como si contuviera una chispa de algo nuevo. Cada mensaje de Lucas tenía esa mezcla de sencillez y atención que hacía que sus palabras parecieran dirigidas solo a ella, aunque solo hubieran intercambiado unas pocas frases. No eran mensajes vacíos, cada uno estaba cargado de interés genuino, de curiosidad por conocerse, y eso hacía que Laura se sintiera inexplicablemente cercana a alguien a quien apenas conocía. Por su parte, Lucas revisaba el teléfono varias veces al día. Cada mensaje de Laura lo hacía sonreír de manera tonta, esa sonrisa que no se podía ocultar ni en la universidad ni en su trabajo. Se descubrió a sí mismo pensando en ella en los momentos más inesperados, mientras caminaba por la calle, mientras tomaba un café o incluso cuando escuchaba una canción que, de alguna manera, le recordaba a su risa. Había algo en Laura que lo atraía más allá de lo físico, su mirada, su manera de expresarse, su forma de detenerse a observar pequeños detalles del mundo, como si nada pasara desapercibido para ella. Después de unos días de intercambio constante de mensajes, Lucas se animó a proponer un encuentro casual, sin presiones, solo para conocerse un poco más fuera de la pantalla. ¿Te gustaría dar un paseo por el parque esta tarde?, escribió, con ese tono que lograba ser a la vez cercano y cordial. Laura no dudó ni un segundo en aceptar. Me encantaría. Ese encuentro marcó el primer paso tangible de lo que estaban haciendo entre ellos. Al encontrarse en el parque, ambos sintieron ese nerviosismo que parecía desaparecer al mismo tiempo que sonreían el uno al otro. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, empezando con lo cotidiano, la ciudad, la música que escuchaban, anécdotas de amigos. Pero poco a poco, entre risas y miradas, los temas se volvieron más personales, sueños, miedos, recuerdos de infancia, esos pequeños secretos que uno comparte solo cuando siente una conexión genuina. Caminaron durante horas sin darse cuenta del tiempo, envueltos en una burbuja que parecía existir solo para ellos. Cada gesto, cada roce accidental de manos, se sentía cargado de una electricidad silenciosa, una tensión dulce y palpable que ninguno de los dos había experimentado antes. Laura se sorprendió de lo fácil que era estar con Lucas, y Lucas se maravilló de cómo Laura lograba que cada conversación se sintiera única y especial. Después de aquel paseo, vinieron otros encuentros, una tarde de bolos con amigos, donde las risas se mezclaban con pequeñas competiciones amistosas. Lucas, siempre un poco torpe en los juegos, encontró en Laura una especie de cómplice. Cada vez que ella lanzaba la bola y lograba un strike, él aplaudía exageradamente, y ella no podía evitar reírse de su entusiasmo. En un momento, mientras recogían las bolas, sus manos se rozaron nuevamente. Esta vez, ninguno apartó la mirada. La sensación de calor que recorrió ambos cuerpos fue innegable, y mientras compartían la risa de un fallo cómico, los ojos de Lucas buscaron los de Laura, encontrando en ellos la misma chispa de algo que ninguno quería nombrar todavía. Entre paseos por el centro de la ciudad, cafés compartidos y mensajes constantes, lo que comenzó como una curiosidad se transformaba en una necesidad silenciosa. Cada encuentro dejaba un rastro de anticipación para el siguiente. Cada mensaje intercambiado reforzaba la idea de que algo más profundo estaban haciendo. No era solo atracción física, había complicidad, respeto, y un entendimiento que parecía trascender lo superficial. Una noche, después de un paseo improvisado por las calles iluminadas de la ciudad, se detuvieron frente a una pequeña fuente en la plaza central. El agua brillaba bajo las luces, creando reflejos que se movían suavemente al ritmo de la corriente. Lucas, sin poder contenerse más, tomó la mano de Laura con delicadeza. No había prisa, solo un contacto suave que hablaba más que cualquier palabra. Laura, con una mezcla de sorpresa y ternura, entrelazó sus dedos con los de él. ¿Sabes?, susurró Lucas, como si temiera romper la magia del momento.
Desde la primera vez que nos vimos, supe que, algo así como esto podría pasar. Algo que no puedo ignorar. Laura lo miró a los ojos, sintiendo como su corazón latía con fuerza. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía, pero el silencio estaba lleno de significado. Solo una sonrisa y un suave apretón de manos bastaron para confirmar que ambos sentían lo mismo. Algo inevitable, intenso y hermoso estaba creciendo entre ellos, y ninguno de los dos quería detenerlo. Aquella noche, mientras se despedían bajo el parpadeo de las luces de la plaza, un pensamiento compartido flotaba en el aire. El año nuevo les había regalado algo más que un nuevo calendario, les había dado la oportunidad de encontrarse, de empezar algo que, aunque aún frágil, prometía cambiar sus vidas para siempre. Con el paso de los días, Laura y Lucas empezaron a encontrarse casi sin planearlo, dejándose llevar por la inercia de sus propios deseos. Sus mensajes se volvieron cada vez más largos, más personales. Ya no se trataba solo de saludarse o de planear paseos, sino de compartir pensamientos, sueños y hasta dudas que normalmente se guardaban para uno mismo. Cada notificación que llegaba al teléfono hacía que ambos sonrieran de manera automática, una costumbre que no podían ni querían romper. Decidieron pasar una tarde juntos jugando a los bolos de manera más tranquila, solo ellos dos esta vez. La risa, las pequeñas bromas y las competiciones inocentes les permitieron acercarse más de lo que nunca habían imaginado. Lucas, siempre intentando impresionar con su torpeza fingida, terminó tropezando levemente mientras recogía una bola, y Laura no pudo evitar reírse con esa risa clara y sincera que lo hacía sentirse expuesto, pero feliz. Él la miró, y en sus ojos había un brillo que hablaba más que cualquier palabra, un deseo silencioso de acercarse, de estar cerca, de compartir cada instante. Al terminar el juego, caminaron por el centro iluminado de la ciudad. Las luces de los faroles parecían reflejarse en sus miradas, y cada paso que daban juntos era un recordatorio de que el tiempo se había detenido para ellos. Sin darse cuenta, Lucas tomó la mano de Laura entre las suyas. Esta vez no hubo sorpresa ni duda, la tensión entre ellos era suave, pero intensa. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado destinados a encajar desde el primer instante. No puedo creer que esto haya pasado tan rápido, dijo Laura, con una mezcla de incredulidad y felicidad. Yo tampoco, respondió Lucas, acercándose un poco más. Pero no quiero que se detenga, ni siquiera un momento. La voz de él era baja, cálida, cargada de algo que hacía que Laura sintiera un calor que iba mucho más allá del abrigo que llevaba puesto. Sus corazones latían con fuerza, aunque no cruzaron palabras sobre ello, ambos entendieron lo mismo, algo intenso y auténtico estaba naciendo entre ellos, algo que no podían ni querían controlar. Los encuentros continuaron. Paseos por la ciudad, tardes en cafeterías escondidas, risas compartidas en parques y museos. Cada vez que se veían, algo dentro de ellos crecía, una mezcla de emoción, deseo y ternura que se volvía más difícil de ignorar. Lucas encontraba en Laura una curiosidad por la vida que lo inspiraba, y Laura descubría en él una sensibilidad inesperada, una manera de escuchar que hacía que se sintiera comprendida de una manera que nunca había experimentado. Una tarde decidieron hacer algo espontáneo, caminar hasta la orilla del río, donde el reflejo del sol creaba un brillo dorado sobre el agua. Se sentaron juntos en un banco, en silencio, simplemente disfrutando de la cercanía. Laura apoyó su cabeza en el hombro de Lucas, y él, sin moverse, la rodeó con su brazo. El contacto era suave, reconfortante, pero a la vez cargado de un deseo contenido, un entendimiento mutuo de lo que sus corazones ya sabían, estaban enamorándose. Lucas, murmuró Laura, sin levantar la vista. Siento que cada vez que estoy contigo, todo lo demás desaparece. Yo siento lo mismo, respondió él, acariciando suavemente su cabello. Es como si el mundo solo existiera para estos momentos. El sol empezó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, mientras ellos permanecían ahí, en silencio, disfrutando de la sensación de encontrarse, de estar juntos. Ninguno de los dos necesitaba hablar más, la complicidad que compartían era suficiente para llenar el aire de esa tarde con una emoción profunda y tranquila al mismo tiempo. Con el tiempo, los mensajes se volvieron más íntimos, con palabras cargadas de afecto y cuidado. Compartían secretos, deseos y planes futuros, imaginando momentos que aún no habían vivido,
pero que ya soñaban juntos. Cada encuentro era una pieza más de un rompecabezas que ambos sentían completo solo cuando estaban el uno junto al otro. Y fue en uno de esos días, mientras caminaban por un parque iluminado por luces cálidas, que Lucas se detuvo de repente. Miró a Laura a los ojos, con una mezcla de ternura y nerviosismo, y habló con sinceridad absoluta. No quiero esperar más. Laura. Me gustas más de lo que puedo decir, y creo que me estoy enamorando de ti. Laura sintió que el corazón le daba un vuelco, un estremecimiento que recorría todo su cuerpo. Lo miró, sonrió y tomó su rostro entre las manos suavemente. Yo también, dijo, con voz temblorosa pero firme. Me estoy enamorando de ti. Ese instante, simple y perfecto, selló algo que ambos habían sentido desde aquella noche de Año Nuevo. Una chispa que había comenzado con un contacto accidental en un restaurante se había convertido en un fuego que crecía con cada palabra, cada sonrisa, cada mirada compartida. Y aunque sabían que aún tenían mucho por descubrir el uno del otro, también sabían que nada podría detener lo que había comenzado. Después de aquella confesión al borde del río, algo cambió en la manera en que Lucas y Laura se miraban y se tocaban. No era solo una atracción física, sino un deseo contenido que crecía lentamente, envuelto en ternura, en risas nerviosas y en silencios cargados de significado. La cercanía que habían construido con palabras ahora se manifestaba en gestos suaves, en caricias accidentales que prolongaban los encuentros y los llenaban de una sensación de felicidad inesperada. Una tarde, decidieron pasar un rato en el parque más cercano. Caminaban de la mano, sintiendo cómo los dedos del otro se entrelazaban con naturalidad. Cada roce provocaba un ligero escalofrío, una chispa que ninguno de los dos intentaba apagar. Laura se apoyaba en Lucas con confianza, y él la rodeaba con el brazo, como si quisiera protegerla de cualquier cosa que pudiera alterar ese instante perfecto. Es increíble cómo todo parece más sencillo cuando estoy contigo, dijo Laura, con la voz apenas audible, cargada de emoción. Lucas la miró, con una sonrisa que mezclaba ternura y deseo, y acercó su rostro al de ella, sin tocarla todavía. Solo por un momento, compartieron un silencio que decía más que cualquier palabra, un entendimiento silencioso de que querían estar aún más cerca, pero sin apresurarse. Al encontrar un banco apartado, decidieron sentarse. Lucas pasó suavemente su mano por la espalda de Laura, un gesto tan ligero que apenas lo notaba al principio, pero que provocaba un calor agradable que se extendía por todo su cuerpo. Laura, sin darse cuenta, se inclinó un poco hacia él, apoyando su cabeza en su hombro. Lucas respondió colocando su brazo alrededor de ella, atrayéndola suavemente hacia sí. Sus cuerpos estaban cercanos, muy cercanos, y cada respiración compartida aumentaba la intensidad del momento. No quiero que esto termine, susurró Lucas, con la voz baja y profunda, cargada de emoción. Ni yo, respondió Laura, sonriendo y cerrando los ojos por un instante, disfrutando del calor que la envolvía. El primer beso llegó de manera natural, casi como si ambos lo hubieran esperado sin decirlo. Lucas inclinó su rostro suavemente hacia ella, y Laura respondió con un leve movimiento de cabeza, encontrando sus labios con delicadeza. Fue un beso tímido, prolongado, lleno de una mezcla de emoción y dulzura. Sus manos se encontraron nuevamente, entrelazando los dedos mientras el corazón de ambos latía con fuerza. Después del primer beso, se separaron ligeramente, mirándose a los ojos con sonrisas tímidas y respiración entrecortada. La emoción de estar tan cerca, de compartir algo tan íntimo y hermoso, los envolvía completamente. Cada gesto que seguía era un recordatorio de lo que sentían, pequeños roces de manos, abrazos prolongados y caricias en la mejilla, en la espalda, en los brazos. Cada contacto estaba lleno de una ternura y un deseo que crecían de manera silenciosa, pero constante. Los días siguientes fueron un juego de descubrimiento. Paseos por la ciudad al atardecer, cafés compartidos en pequeñas cafeterías con rincones acogedores, tardes jugando a los bolos o simplemente caminando de la mano, disfrutando de la cercanía del otro. Cada encuentro era una mezcla de risas, miradas cómplices y susurros al oído que los hacían sentirse como si el mundo entero se hubiera reducido a esos momentos compartidos. Una noche, mientras caminaban bajo la luz de los faroles, Lucas tomó la mano de Laura y la guió hacia un pequeño puente sobre el río. Se detuvieron en el centro,
observando el reflejo de las luces en el agua. Lucas rodeó su cintura con ambos brazos, atrayéndola suavemente hacia él. Laura apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo como su corazón latía al mismo ritmo que el de él. Nunca había sentido algo así, murmuró Laura, con voz temblorosa. Es diferente a todo lo que conocía. A mí también me pasa lo mismo, respondió Lucas, acariciando su cabello suavemente. No quiero que esto se acabe nunca. El segundo beso fue más profundo que el primero, lleno de una pasión contenida que ya no podían ignorar. Sus cuerpos se acercaron aún más, los brazos de Lucas rodeando a Laura con firmeza y ternura, y ella respondiendo con caricias suaves en su espalda y hombros. Cada instante era un descubrimiento, como sus manos se encajaban, como sus respiraciones se sincronizaban, como sus corazones parecían hablar entre sí sin necesidad de palabras. Después de ese beso, permanecieron abrazados durante varios minutos, simplemente disfrutando del calor del otro y del sonido del río bajo ellos. No había necesidad de hablar, todo estaba dicho en el roce de sus manos, en la cercanía de sus cuerpos, en la intensidad de sus miradas. La conexión entre ellos se volvía cada vez más fuerte, y ambos sabían que aquello no era un simple enamoramiento pasajero, sino el inicio de algo profundo y verdadero. A partir de entonces, cada encuentro llevaba consigo una mezcla de ternura y deseo, una exploración silenciosa de la cercanía que podían permitirse. Pequeños gestos, como rozarse los dedos accidentalmente al tomar un café, abrazarse más fuerte en medio de una risa compartida o un beso robado mientras caminaban por la ciudad, se convirtieron en la rutina de su romance, construyendo un vínculo que parecía imposible de romper. Y así, con cada paseo, cada mensaje, cada risa compartida y cada caricia, Laura y Lucas iban descubriendo que lo que había comenzado por una casualidad en una noche de Año Nuevo, se estaba transformando en un amor intenso, profundo y lleno de magia, uno que ambos estaban dispuestos a cuidar, a proteger y a vivir con cada fibra de su ser. Con cada día que pasaba, Laura y Lucas sentían que el tiempo juntos no era suficiente. Sus encuentros, aunque frecuentes, siempre dejaban un anhelo de más, un deseo silencioso de prolongar la cercanía que habían encontrado desde aquella noche de Año Nuevo. Los mensajes entre ellos ya no eran solo saludos, sino conversaciones profundas, llenas de preguntas sobre sueños, recuerdos de la infancia y confesiones que nunca antes habían compartido con nadie. Cada palabra escrita transmitía cuidado, ternura y un interés genuino que fortalecía el vínculo que se estaba construyendo. Una tarde, decidieron cocinar juntos en el apartamento de Laura. La experiencia, que al principio parecía un simple plan casual, se transformó en un juego de risas, caricias y miradas cómplices. Mientras Lucas cortaba verduras, Laura pasaba detrás de él para corregir la posición de su mano, y ambos estallaban en risas cada vez que uno derramaba algo sin querer. La cocina se llenó de aromas y de una sensación de intimidad cálida, como si aquel espacio se hubiera convertido en un refugio solo para ellos. Entre risas, Lucas tomó suavemente la mano de Laura mientras ella revolvía la salsa, y la atrajo hacia él para un beso breve, cargado de dulzura y promesas silenciosas. Cada momento contigo se siente especial, susurró Lucas al oído de Laura, mientras la abrazaba desde atrás. No quiero que nada cambie esto. Laura apoyó su frente contra la suya, cerrando los ojos y dejando que el calor del cuerpo de Lucas la envolviera. Sentía que no había estado tan tranquila y feliz en mucho tiempo. La mezcla de deseo, cariño y seguridad que emanaba de él era embriagadora, y por primera vez comprendió que enamorarse podía ser un acto de entrega y confianza total, no solo de emoción pasajera. Esa misma noche, después de cenar juntos, decidieron dar un paseo por la ciudad iluminada. Las calles parecían brillar más de lo habitual, reflejando la intensidad de lo que sentían. Lucas tomó la mano de Laura con firmeza y suavidad a la vez, y caminaron en silencio, disfrutando de la sensación de estar juntos sin necesidad de palabras. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, cargadas de complicidad y ternura, como si un simple gesto pudiera comunicar lo que no se atrevía a decirse en voz alta. ¿Sabes?, dijo Laura, mirando el reflejo de las luces en los charcos del pavimento. Siento que puedo contarte cualquier cosa. Como si te conociera de toda la vida. Yo siento lo mismo, respondió Lucas, apretando suavemente su mano. Es raro, ¿verdad? Que alguien pueda entrar en tu vida y cambiarla tanto en tan poco tiempo, pero contigo es distinto.
Todo es natural. Todo fluye. Aquella tarde, entre confidencias y miradas cargadas de significado, Laura y Lucas descubrieron que la confianza que compartían era tan importante como la pasión que sentían. Cada beso, cada roce de manos, cada abrazo prolongado estaba acompañado de palabras sinceras, de emociones compartidas que fortalecían su relación más allá del romance superficial. Había algo profundo y auténtico creciendo entre ellos, algo que los hacía sentirse completos cuando estaban juntos y deseosos de volver a verse cada vez que se separaban. Los fines de semana comenzaron a llenarse de planes más elaborados, escapadas cortas a pueblos cercanos, tardes en museos y galerías de arte, caminatas por parques y bosques, e incluso noches viendo películas abrazados en el sofá de uno u otro, compartiendo palomitas y risas. Cada experiencia los acercaba más, no solo físicamente, sino emocionalmente. Lucas aprendió a conocer los pequeños gestos de Laura, cómo se mordía el labio cuando estaba nerviosa, cómo reía ante sus bromas tontas, cómo su mirada se iluminaba cuando hablaba de algo que amaba. Laura, a su vez, descubrió en Lucas una sensibilidad que lo hacía atento y considerado, la forma en que escuchaba, cómo recordaba detalles de conversaciones anteriores, cómo siempre encontraba la manera de hacerla sonreír incluso en los días más complicados. Una noche, mientras caminaban por la orilla del río, bajo un cielo estrellado y la brisa suave que les acariciaba el rostro, Lucas se detuvo y miró a Laura con una intensidad que la hizo estremecerse. «Laura», dijo, con voz baja pero firme. «He estado pensando. No quiero que esto sea solo un momento bonito que desaparezca con el tiempo. Quiero que seamos, nosotros. Que esto siga creciendo, que lo cuidemos juntos». Laura lo miró, con los ojos brillantes y una sonrisa cálida, y tomó su rostro entre las manos. «Yo también lo quiero», susurró. «Quiero que sea contigo, que aprendamos juntos, que vivamos esto día a día». El beso que siguió fue lento, profundo, cargado de la certeza de que lo que sentían no era pasajero. Sus manos recorrían con delicadeza, descubriendo y reconociendo la presencia del otro, mientras sus corazones latían al unísono. Esa noche, bajo el reflejo de las luces del río y la calma del mundo que los rodeaba, ambos comprendieron que habían encontrado algo más allá de la casualidad, un amor que prometía durar, crecer y transformarse, un amor que ninguno de los dos quería dejar ir. A partir de ese momento, cada encuentro estaba marcado por la complicidad, la pasión y la seguridad de que, sin importar lo que el futuro les deparara, tendrían siempre el uno al otro. Paseos, cenas, juegos, mensajes interminables y abrazos robados se convirtieron en la rutina de su relación, pero cada momento se sentía único, porque estaba lleno de cariño, deseo y la certeza de que lo que habían encontrado no podía ser ignorado ni olvidado. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Laura y Lucas se fortalecía de manera natural y profunda. Ya no eran solo encuentros románticos y risas compartidas, se estaban convirtiendo en parte esencial de la vida del otro. Cada conversación, cada paseo, cada pequeño gesto cotidiano empezaba a significar algo más. Laura notaba cómo Lucas siempre recordaba detalles que ella había mencionado casi de manera casual, su libro favorito, el café que le gustaba, incluso el lugar donde había visto por primera vez algo que le emocionó. Y Lucas, a su vez, se sorprendía cada día de la manera en que Laura lograba leerlo sin palabras, anticipando sus deseos y preocupaciones, como si pudiera comprenderlo por completo sin necesidad de explicaciones. Uno de esos días decidieron hacer un picnic en un parque cercano. El sol estaba cálido y las hojas de los árboles creaban un juego de luces y sombras sobre la manta donde se sentaron. Prepararon comida sencilla, pero cada gesto, abrir los envases, repartir las porciones, ofrecer un sorbo de bebida, estaba cargado de cuidado y atención. Lucas, mientras ofrecía una fresa a Laura, sostuvo su mirada por un instante más de lo habitual, y ella no pudo evitar sonreír. Aquella simple acción, el roce de sus dedos al entregar la fruta, provocó un escalofrío que ambos compartieron en silencio, conscientes de la conexión que crecía entre ellos. «Me encanta esto», dijo Laura, apoyándose sobre el hombro de Lucas mientras observaban a la gente pasar. «Me encanta estar contigo, sin planes complicados, sin necesidad de grandes gestos. Solo nosotros». Lucas la abrazó más fuerte, como si quisiera capturar ese instante para siempre. «A mí también», respondió. «Contigo, incluso lo más simple se siente especial. A veces,
la intensidad de lo que sentían los hacía vulnerables. Un pequeño malentendido, una palabra dicha sin pensar, podía generar un instante de tensión, aunque breve. Pero en lugar de alejarse, esos momentos los acercaban más. Una tarde, después de un desacuerdo sobre a qué lugar ir a cenar, ambos se dieron cuenta de que no valía la pena la tensión. Sentados en un banco, uno frente al otro, Laura tomó las manos de Lucas entre las suyas y lo miró a los ojos. «No quiero discutir contigo», susurró. «No cuando todo lo demás es tan perfecto entre nosotros». Lucas la miró, con el corazón acelerado, y asintió suavemente. «Yo tampoco. Cada momento contigo vale más que cualquier desacuerdo». Se abrazaron, con fuerza, dejando que la cercanía y la comprensión reemplazaran cualquier malentendido. Aquellos momentos de vulnerabilidad consolidaban la relación, enseñándoles que la confianza no solo venía de la felicidad compartida, sino también de cómo se enfrentaban juntos a las dificultades, aunque fueran mínimas. Sus planes a futuro comenzaron a aparecer en las conversaciones de manera natural. No eran grandes promesas ni decisiones apresuradas, sino pequeños deseos compartidos: visitar un país que ambos soñaban, asistir a conciertos juntos, probar nuevas experiencias culinarias, incluso imaginar un futuro donde los días se llenaran de complicidad y risas. Cada idea se discutía con entusiasmo y respeto, como si estuvieran construyendo un mundo paralelo donde solo existían ellos dos y la felicidad compartida. ¿Te imaginas dentro de un año?, preguntó Lucas mientras caminaban al atardecer. «Siguiendo exactamente este ritmo, compartiendo cada día». Laura sonrió, tomando su mano. «Me imagino lo mismo», dijo. «Y no me canso de imaginarlo, porque contigo todo parece más posible, más real». Las noches serán otro capítulo de su historia. Entre risas, abrazos y conversaciones interminables, descubrieron que podían hablar de cualquier cosa sin temor a ser juzgados. Lucas le contaba a Laura sus dudas, sus miedos, incluso sus inseguridades, y ella lo escuchaba con atención y ternura. Laura, por su parte, compartía sus sueños y anhelos, sus recuerdos felices y sus temores, y Lucas la sostenía con paciencia, como si su presencia pudiera aliviar cualquier preocupación. Cada palabra, cada gesto, consolidaba la sensación de que lo que compartían era algo único y sólido. Los besos se volvieron más frecuentes, más seguros, más intensos. Cada roce de labios, cada abrazo prolongado, cada caricia accidental que se convertía en algo deliberado, los acercaba más, llenando sus días de una emoción que era a la vez calma y apasionada. Lucas aprendió a conocer cada gesto de Laura, cada indicio de timidez, cada manera de acercarse. Laura descubrió en él un equilibrio perfecto entre deseo, ternura y respeto. Y así, entre paseos, juegos, cenas improvisadas, conversaciones nocturnas y planes compartidos, Laura y Lucas se fueron convirtiendo en algo más que una pareja enamorada. Eran cómplices, amigos, confidentes y amantes, todo al mismo tiempo. Cada momento juntos fortalecía el hilo invisible que los unía, un hilo que había comenzado con una casualidad y que ahora se estaba transformando en la certeza de un amor profundo, auténtico y lleno de promesas compartidas. En cada encuentro, en cada abrazo, en cada mirada, ambos comprendían que habían encontrado algo que no podía ser ignorado ni dejado de lado, un amor que los estaba moldeando, transformando y llenando de una felicidad que nunca habían imaginado. Y mientras el mundo seguía su curso a su alrededor, ellos solo necesitaban estar el uno con el otro, descubriendo cada día lo maravilloso que podía ser enamorarse sin reservas, sin miedo y con la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. El verano llegó con días largos, cálidos y llenos de posibilidades, y Laura y Lucas aprovecharon cada instante para estar juntos. Ya no bastaban los paseos por la ciudad ni los cafés tranquilos, buscaban experiencias que los hicieran sentir más vivos, más conectados, más cerca el uno del otro. Una tarde decidieron hacer una escapada improvisada a la playa cercana. El aire salado les llenaba los pulmones mientras caminaban descalzos por la arena, el sol acariciando sus pieles y el sonido constante de las olas creando un telón de fondo perfecto para su amor. Lucas tomó la mano de Laura, apretándola suavemente, y ella correspondió con la misma intensidad, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada paso. Sin decir palabras, se entendían, cada mirada era una conversación silenciosa, cada sonrisa un pacto de complicidad. Encontraron un lugar apartado, lejos de la multitud, y se sentaron en la orilla,
dejando que la espuma del mar rozara sus pies. Laura se recostó sobre el hombro de Lucas, y él rodeó su cintura con un brazo, atrayéndola hacia sí. El mundo parecía desaparecer, solo existían ellos, el sol, el mar y la sensación cálida de estar juntos. «No quiero que este día termine nunca», susurró Laura, apoyando la frente contra su pecho. «Ni yo», respondió Lucas, bajando la voz para que solo ella lo escuchara. «Contigo, incluso el tiempo se siente diferente, más lento, más nuestro». Cuando la lluvia comenzó a caer, ligera al principio y luego con más intensidad, no huyeron. En lugar de eso, se levantaron y empezaron a correr por la playa, riendo y gritando, empapados pero felices. Cada gota que caía sobre ellos parecía intensificar la emoción, cada beso robado bajo la lluvia se volvía más intenso, más prolongado. Sus cuerpos se acercaban, sus manos se entrelazaban con firmeza, y cada roce estaba cargado de una mezcla de pasión, ternura y deseo contenida que los hacía perder la noción de todo lo demás. Esa noche, al regresar al apartamento de Laura, se sentaron juntos frente a la ventana abierta, viendo cómo las gotas de lluvia resbalaban por los cristales. Lucas la abrazó por detrás, rodeando su torso con los brazos, mientras Laura apoyaba su cabeza en su hombro. Susurros y risas llenaban la habitación, y los besos robados se mezclaban con caricias suaves y prolongadas. Por primera vez, ambos se dieron cuenta de que no solo estaban enamorados, estaban completamente entregados el uno al otro, sin miedo, con una confianza absoluta que los hacía sentir invencibles. «Lucas», murmuró Laura, con voz temblorosa. «Te amo». Él la miró, sorprendida por la intensidad de sus propias emociones, y sonrió con ternura. «Yo también te amo, Laura», dijo, acariciando su rostro con suavidad. «Más de lo que jamás creí posible». El amor que compartían ya no era solo emoción, ni deseo, era certeza, compromiso silencioso, confianza plena. Cada beso, cada abrazo, cada palabra cargada de sinceridad fortalecía un vínculo que ambos sabían que duraría mucho más allá de los días, las semanas o los meses. Habían encontrado en el otro un hogar, un refugio y una fuerza que los hacía crecer y sentirse completos. Los días posteriores continuaron llenos de aventuras y complicidad. Caminatas nocturnas bajo la luz de la luna, desayunos improvisados en cafeterías escondidas, pequeñas escapadas a pueblos cercanos, y noches abrazados en el sofá viendo películas mientras la lluvia golpeaba los cristales. Cada instante, por sencillo que fuera, estaba impregnado de magia y romanticismo, porque lo vivían juntos y con la certeza de que estaban construyendo algo único. Incluso los planes a futuro comenzaron a tomar forma con naturalidad. Hablaron de viajes más largos, de proyectos que querían compartir, de sueños que deseaban cumplir juntos. Cada idea se discutía con entusiasmo y respeto, con la seguridad de que nada era demasiado grande ni demasiado pequeño mientras estuvieran unidos. «¿Sabes?», dijo Laura una tarde, mientras caminaban por un parque. «Me gusta pensar que todo empezó por casualidad, en aquella noche de Año Nuevo, y míranos ahora». «Sí», respondió Lucas, sonriendo y entrelazando sus dedos con los de ella. «Fue un encuentro fortuito, pero creo que el universo nos estaba guiando hacia esto. Hacia nosotros». Ese pensamiento los hizo reír y luego quedarse en silencio, disfrutando de la cercanía, de la certeza de que estaban enamorados y de que nada ni nadie podría romper lo que habían construido. Esa noche, mientras se despedían bajo la luz cálida de los faroles, sus manos se entrelazaron una vez más, y un beso largo y profundo selló la promesa de que, pase lo que pase, siempre se encontrarían el uno al otro. Cada instante compartido, cada experiencia, cada emoción vivida juntos consolidaba su historia de amor, intensa, dulce, apasionada y, sobre todo, real. Lo que había comenzado como un encuentro casual se había transformado en algo que ambos sabían que duraría, que crecería y que los acompañaría para siempre. Con el paso del tiempo, Laura y Lucas comprendieron que su historia ya no era un romance efímero ni una chispa pasajera, era un fuego constante, cálido y envolvente, que los mantenía unidos en cada momento. Cada encuentro, cada mensaje, cada gesto de cariño reforzaba la certeza de que estaban destinados a estar juntos. Ya no solo se trataba de miradas cargadas de deseo o de besos robados, su amor se había convertido en complicidad, confianza absoluta y un entendimiento profundo que trascendía las palabras.
Un domingo por la mañana decidieron ir a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con calles empedradas, plazas iluminadas por el sol y cafés acogedores que invitaban a detenerse. Caminaron de la mano, riendo y disfrutando de la sensación de libertad y de compañía mutua. Lucas la miraba a cada instante, fascinado por cada gesto, cada sonrisa, cada brillo en los ojos de Laura, mientras ella sentía lo mismo por él, una mezcla de admiración, ternura y pasión que no dejaba espacio para dudas. Encontraron un banco bajo un árbol grande y frondoso, donde se sentaron a descansar y contemplar el movimiento de la gente alrededor. Lucas rodeó con su brazo a Laura, atrayéndola suavemente hacia él. Apoyó su frente contra la de ella, y durante unos minutos permanecieron en silencio, dejando que sus respiraciones se sincronizaran y que sus corazones hablaran por ellos. ¿Sabes qué me gusta más de nosotros?, preguntó Lucas, con voz suave y cálida. Que cada día descubrimos algo nuevo el uno del otro. Que siempre hay un motivo más para enamorarnos otra vez. Laura lo miró, con los ojos brillantes de emoción y felicidad, y tomó su rostro entre las manos. Sí, y me encanta que sea así. Que no sea solo emoción, sino también comprensión, respeto y cariño profundo. Contigo todo se siente completo. Se besaron, lenta y profundamente, como si quisieran que ese momento durara para siempre. Sus manos recorrían suavemente la espalda, los brazos se entrelazaban y los cuerpos se acercaban sin prisa, disfrutando de la intimidad que habían construido a lo largo de semanas y meses. Cada beso, cada caricia, era un recordatorio de lo que habían encontrado el uno en el otro, un amor verdadero, fuerte y duradero. Después del beso, caminaron por el pueblo, explorando sus rincones, entrando en pequeñas tiendas y cafés, compartiendo risas, confidencias y planes para el futuro. Hablaban de viajes que querían hacer juntos, de lugares que soñaban conocer, de experiencias que querían vivir como pareja. Todo se volvía un proyecto compartido, una ilusión conjunta que los hacía sentirse aún más unidos y felices. Esa noche regresaron a la ciudad, caminando bajo la luz de los faroles y la brisa suave que recorría las calles. Al llegar al apartamento de Laura, Lucas la abrazó con fuerza y la sostuvo contra su pecho, mientras ella se envolvía en sus brazos, sintiendo que no había ningún lugar en el mundo donde quisiera estar más que allí, con él. Laura, susurró Lucas. Gracias por dejar que esto suceda, por dejarme entrar en tu vida. No hay nada que desee más que pasar cada día a tu lado. Lucas, respondió ella, apoyando su frente contra la suya. Gracias a ti por cada momento, por cada risa, cada beso, cada abrazo. No quiero imaginar mi vida sin ti. Se besaron nuevamente, esta vez más largo, más intenso, como si quisieran sellar su amor para siempre. Cada roce, cada suspiro, cada mirada hablaba de compromiso, de pasión y de ternura. Era un amor que no necesitaba promesas complicadas ni declaraciones grandiosas, se sentía real, sólido y eterno en cada instante compartido. Y mientras la ciudad seguía su ritmo a su alrededor, ellos permanecieron abrazados, disfrutando de la tranquilidad de saber que se tenían el uno al otro. La casualidad de aquella noche de Año Nuevo se había transformado en la certeza de un amor que los acompañaría para siempre, un amor construido con risas, miradas, caricias y la decisión de estar juntos, día tras día, sin importar lo que viniera. En la quietud de aquella noche, mientras la ciudad dormía y la luna iluminaba su abrazo, Laura y Lucas comprendieron algo que lo cambiaba todo. No necesitaban nada más que encontrarse, amarse y caminar juntos, sabiendo que cada momento compartido era un tesoro que los uniría para toda la vida. El amor que había comenzado con un encuentro casual, con un número de teléfono intercambiado entre risas y nerviosismo, se había transformado en un vínculo profundo e irrompible, lleno de felicidad, complicidad y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Aquella historia, nacida de la casualidad, había encontrado su lugar definitivo, en sus corazones, en sus manos entrelazadas, en sus besos, en cada día que decidían vivir como un nosotros, que ya nada podría separar. Y así, mientras el mundo continuaba girando, ellos permanecieron juntos, abrazados, enamorados y felices, sabiendo que aquel encuentro fortuito de Año Nuevo había sido solo el comienzo de la historia más hermosa que jamás imaginaron.